Buenos días, mi nombre es Diego Sardi y con mi compañero Johan Perret vamos a hablarles sobre el financiamiento de la salud pública, servicios autónomos, fundaciones y ONGs en Venezuela. En primer lugar, los sistemas de autofinanciamiento de la atención de salud en Venezuela está subdividido en un sector público y en un sector privado. El sector público está representado principalmente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, que es un ente de administración central responsable del financiamiento y represtación de servicios de salud. Hay otros entes paralelos, otras organizaciones que son de administración descentralizada, las cuales son el IBSS, el IPASME y el IPSFA, que son financiados a través de aportes contributorios, tales como empresas, firmas personales, cooperativas interesadas. Por ejemplo, el financiamiento del IBSS es tripartito, proviene de cotizaciones patronales, cotizaciones de los trabajadores y aportes directos del gobierno central. Uno de los órganos, entes adscritos al Ministerio de Salud, podemos encontrar que son el Sistema Público Nacional de Salud, las diferentes misiones como la Misión Milagro, la Misión José Gregorio Hernández, Misión Niño Jesús, la Fundación de Farmacias Sociales, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano y nuestro Hospital Universitario de Caracas. Por otro lado, el IVSS posee una ley de seguro social obligatorio, que en su artículo 6 habla particularmente de dos casos. Uno, los cuales son los asegurados que están dentro del régimen del pago de las cotizaciones, y otro, que son los asegurados que permanecen en el régimen del pago de las cotizaciones. Los que están asegurados y no están dentro del régimen del pago de las cotizaciones, si estas personas aseguradas poseen 250 cotizaciones semanales en los últimos 10 años, se le concede desde el momento en que dejaron de pagar dichas cotizaciones hasta 6 meses posteriores recibir, disfrutar de los servicios de salud aportados por el IVSS. En cambio, las otras personas que son aseguradas pero que permanecen dentro del régimen de cotización, su salario, estas cotizaciones van a ser calculadas dependiendo o en base a las últimas 100 semanas de su salario. El IVSS, ¿qué cubre? Bueno, primero tiene una asistencia médica integral, la cual incluye maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidente, invalidez, muerte, retiro y cesantía. Y por otra parte también cubre o da prestaciones de dinero, que son las pensiones. Estas pensiones tales como las de vejez, de invalidez, de incapacidad parcial, de sobrevivientes, de indemnizaciones diarias como son los días de reposo por enfermedad y las indemnizaciones por pérdida involuntaria de empleo. Estas cotizaciones de las que estamos hablando anteriormente se rigen por un régimen general y un régimen parcial. El régimen general es donde nos vamos a afincar nosotros y esta se va a subdividir en un riesgo mínimo, medio y máximo, dependiendo del riesgo inherente que contenga el trabajo que realizan estos trabajadores y sus empleadores. Entonces, ¿cómo se calcula el salario? ¿Cómo se calcula este seguro social obligatorio? En primer lugar, se debe calcular el salario semanal, el cual es el salario mensual por 12 meses dividido entre las 52 semanas del año. Y posteriormente se calcula el aporte anual al seguro social. Primero está el aporte del patrono, que será 9, 10 u 11% del salario semanal, dependiendo si es una empresa de riesgo mínimo, medio o máximo respectivamente. Después, la retención del trabajador se utiliza que es un 4% del salario semanal. Finalmente, el aporte mensual del seguro social obligatorio comprende el aporte de los patronos, la retención del trabajador, multiplicado por el número de lunes que sea del mes a tratar. En esta lámina quiero mencionarles un poco sobre el sector privado del financiamiento del sistema de salud en Venezuela. Como podemos ver, básicamente, como su nombre lo dice, al ser privada, se rige por seguros privados y medicinas prepagadas, los cuales los fondos provienen directamente de empresas privadas o de los mismos hogares. Donde los consultorios, donde las consultas y los tratamientos, etcétera, los chequeos se hacen directamente en consultorios privados y en hospitales privados, donde los únicos beneficiarios son las personas que tienen el poder monetario para poder pagarlo. Podemos observar que otras organizaciones, tales como el IPSA, las universidades, el IPASME y la misma PDVSA,
Estas tienen el servicio de salud combinado, una parte del sector público y una parte del sector privado. Quiero hacer hincapié acá que las cotizaciones de los trabajadores, de los empleadores y el presupuesto nacional son las principales fuentes del sector público, las fuentes de financiamiento. Y los beneficiarios son, por el lado de los trabajadores y empleadores, van a recibir atención de salud directamente de las organizaciones a las que pertenecen y a las que pagan sus cotizaciones semanalmente. Y el resto de las personas o el resto de la población que no tienen ningún tipo de cobertura van a estar cubiertos por los hospitales y centros de salud públicos, así como los módulos del programa Barrio Adentro. Entonces, los sistemas de recuperación de fondos. La principal fuente es el gobierno central, como ya hemos mencionado anteriormente, donde el presupuesto nacional, la mayor parte va a ir hacia el Ministerio de Salud, una parte hacia la misión Barrio Adentro, la cual también dentro de su componente va a estar subsidiado o va a estar financiado por parte de la renta petrolera, y el IBCS también va a recibir una parte del presupuesto nacional, pero en menor medida. Es importante mencionar que en cuanto al IBCS, el Estado se compromete o está obligado a sufragar los gastos de administración, renovación de equipos, renovación de establecimientos, mantenimiento de los mismos equipos, etcétera, etcétera. Y esto no va a componer menor al 1.5% de los salarios fijos de los contribuyentes. El presupuesto nacional anteriormente era asignado a cada una de las gobernaciones. Es decir, se aplicaba un método descentralizado para la distribución de los insumos para la administración de salud en Venezuela. Desde el 2008, en donde se decretó la recentralización, se ha visto perjudicada la asignación de estos recursos y limitada por este decreto. Es importante mencionar que, debido a que Venezuela se encuentra sumergida dentro de una severa crisis económica, esto afecta a todos los entes gubernamentales, tanto públicos como privados. De manera que el sistema de salud venezolano ha tenido que dar un paso hacia atrás de manera de poder rendir o administrar de mejor manera los pocos recursos que presenta actualmente. También es importante mencionar, como ya hemos hecho antes, que el ITSA, el IPASM y las universidades también tienen aportadores de trabajadores y empleadores, y a su vez del Estado, pero directamente del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa. La fragmentación del financiamiento de las principales es una de las principales deficiencias del sistema de salud venezolano, que ha impedido que se desarrolle un sistema de seguridad social que haga posible la universalización del acceso a los servicios de salud. A estos problemas en el financiamiento se suma el retraso constante en el pago de los recursos aportados por el gobierno a las instituciones de seguridad social y a los estados. Es importante mencionar acá que, como vemos anteriormente, iniciativas o misiones creadas por el mismo gobierno ha tenido cierto privilegio en cuanto al suministro de recursos. Por ejemplo, la misión Barrio Adentro recibe tanto un porcentaje del presupuesto nacional como a la vez parte de las ganancias de la renta petrolera. Entonces, es importante mencionar que la misión Barrio Adentro, que siendo esto una red paralela al sistema de salud preexistente, ha acentuado dicho desequilibrio en cuanto al manejo y la administración de los recursos del sistema de salud venezolano, debido a que ésta no cuenta con mecanismos claramente establecidos para la asignación de recursos ni para la rendición de cuentas ante las autoridades regionales y nacionales y la ciudadanía. Por lo tanto, ante dicho problema se planteó crear el sistema Público Nacional de Salud,
que supone la integración del Ministerio de Salud, los diversos organismos de seguridad social mencionados anteriormente, con el objeto de reducir el subsidio cruzado y la duplicación en el esquema del financiamiento actual. Entonces, como lo dicta la Constitución, el Sistema Público Nacional de Salud establece que dicha organización será financiada por el Estado mediante la integración de los recursos fiscales, las aportaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Sin embargo, aún no se ha creado el Fondo Nacional de Salud, que sería el encargado de concretar y distribuir los recursos, por lo que el financiamiento sigue estando fragmentado. Bueno, y eso fue todo, espero que les haya gustado y continuaremos ahora con mi compañero Johan Perret.